Bien, vamos a hablar un poco sobre la relación ventilación-perfusión, ¿ya? Con respecto a esto, primero lo que tenemos que saber son las zonas pulmonares. Normalmente se dividen estas zonas pulmonares en zona uno, zona 2, zona 3, ¿ya? Y cuando una persona está de pie, va a tener una serie de cambios fisiológicos normales, ¿no? Con respecto al flujo sanguíneo y a la presión del impulso del flujo sanguíneo. Presión del impulso del flujo sanguíneo. Bien. Entonces, en la zona uno aquí vamos a tener que el flujo sanguíneo va a ser mucho menor, porque va a estar siendo afectado por la gravedad. En la zona 2 digamos que va a ser intermedio, y en la zona 3 acá sí vamos a tener mayor flujo sanguíneo. Con respecto a las presiones, tenemos que en la zona uno la presión alveolar va a ser mayor o igual que la presión arterial, y esta a su vez va a ser mayor que la presión venosa. En la zona 2 vamos a ver que la presión arterial va a ser mayor que la presión alveolar y mayor que la presión venosa. Y en la zona 3 va a ser al revés. La presión arterial va a ser mayor que la presión venosa y esta a su vez mayor que la presión alveolar. ¿Por qué es importante saber esto? Porque hay algunas condiciones patológicas comunes, ¿no? Que podemos interpretar, sobre todo en la zona uno. Como en la zona uno se dan cuenta que el flujo sanguíneo va a ser mucho menor, entonces hay situaciones, por ejemplo, en una hemorragia, en la cual la presión arterial se ve muy disminuida, o en una respiración con presión positiva, respiración con presión positiva, en la cual la presión alveolar va a verse muy, muy aumentada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre acá? Cuando la presión arterial disminuye o la presión alveolar es muy elevada, ¿qué va a pasar? Que los vasos sanguíneos a nivel de la zona uno van a verse colapsados, ¿no? Por el aumento de la presión alveolar. Acá tienes un aumento en la presión alveolar. Entonces, van a generar tanta presión que finalmente los alvéolos se van a cerrar, generando que la zona uno se convierta en un espacio muerto, ¿ya? En un espacio muerto. ¿Qué quiere decir? De que habrá ventilación, pero no habrá perfusión. Bien, eso es lo importante. ¿Qué otro dato deben saber? Los shunts. Un shunt fisiológico es un cortocircuito. Tenemos shunts patológicos y fisiológicos. Un shunt fisiológico va a ser un shunt de derecha a izquierda, ¿ya? Desde el ventrículo derecho o de cavidades derechas del corazón hacia cavidades izquierdas del corazón. ¿Qué ocurre acá? En el shunt fisiológico tenemos que el 2% del gasto cardíaco no va a pasar por los alvéolos, ¿ya? No pasa por los alvéolos. Entonces, esto se puede desviar, este flujo sanguíneo se puede desviar o se puede reconducir. El shunt fisiológico, una parte va a ser flujo sanguíneo bronquial, flujo sanguíneo bronquial, que va a ser necesaria para las funciones metabólicas de los bronquios. Bien. Y otra pequeña cantidad
Va a ser por flujo sanguíneo coronario. Flujo sanguíneo coronario. Flujo sanguíneo coronario que va a drenar al interior, que drena al interior del ventrículo izquierdo, ¿no? Por las venas de Tebesio, por las venas de Tebesio, ¿ya? Bien, entonces de esa forma se puede dividir el shunt fisiológico, ¿no? Por un lado va a ser un flujo sanguíneo bronquial y por otro flujo sanguíneo coronario, ya que va a llegar al ventrículo izquierdo. Bien. Eh, y bueno, de ahí tenemos los shunts patológicos, ¿no? Un shunt patológico de derecha a izquierda. Vamos a ponerlo de verde. Tenemos los shunts o cortocircuito de derecha a izquierda. Esto pueden ser defectos en el septum. Puede darse por defectos en el septum interventricular, ¿no? Un ejemplo. Acá hasta 50% del gasto cardíaco va a ir de derecha a izquierda, ¿ya? 50% del gasto cardíaco va a ir de derecha a izquierda. Por lo tanto, aquí, ¿qué va a ocurrir? Este porcentaje de sangre nunca va a pasar por los pulmones, ¿no? Nunca se oxigena. Entonces, ¿qué va a generar? Hipoxia. Hipoxia o hipoxemia, ¿ya? Hipoxemia. ¿Qué ejemplos tenemos de este shunt de derecha a izquierda? Tenemos la tetralogía de Fallot, tetralogía de Fallot y la transposición de grandes vasos. La tetralogía de Fallot va a estar compuesta por cuatro defectos, ¿no? La comunicación interventricular, la hipertrofia ventricular derecho, el cabalgamiento de la aorta, el cabalgamiento de la aorta y estenosis de la pulmonar. ¿Ya? Entonces, esos cuatro, bueno, lo que componen la tetralogía Fallot y la transposición de grandes vasos puede generar un shunt de derecha a izquierda patológico. ¿Ya? Patológico. Y por otro lado, un shunt de izquierda a derecha, de izquierda a derecha patológico. Estos son más frecuentes, ¿ya? Son más frecuentes, estos no generan hipoxia, ¿ya? No hipoxia. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver que la sangre oxigenada de las cavidades izquierdas pasan hacia las cavidades derechas. Bien, entonces eh, aquí sí no va a haber hipoxia. Va a haber una mezcla sobre todo entre sangre oxigenada y sangre desoxigenada, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplos tenemos acá? La persistencia del conducto arterioso, comunicación interauricular, comunicación interventricular. Esos son los más frecuentes. ¿Ya? Persistencia del conducto arterioso, comunicación interauricular y comunicación interventricular. ¿Bien?